Bueno, empezaré con el protocolo de dar los buenos días y después de agradecer a todos ustedes su presencia, pero también para darles un saludo muy cordial que ya el día de ayer tuvieron de nuestros comisionados por la comisionada presidente Jimena Puente y nuestros comisionados, desde luego nuestro amigo Francisco Acuña, que se ha dado a la tarea de hacer estos eventos con un gran éxito, por supuesto, como todo lo que él hace, siempre exitoso. Igualmente nuestros compañeros comisionados, Arely Cano, Oscar Guerra, Eugenio Monterrey, Joel Salas, que están, si no presentes en este momento ahora, sí siguiendo muy detalladamente todas las actividades. Tenemos un poco de trabajo, se nos ha acumulado como a todos en fin de año y se nos ha acumulado más todavía porque, como ustedes sabemos, todos estamos en pleno ejercicio de renovaciones, de legislaciones, de innovaciones, de renovaciones y vamos a tener más todavía a partir de las declaraciones que se ha hecho el día de ayer por el presidente de la República, en lo que ahí podríamos encontrar verdaderamente que México está buscando diseñar una gobernanza pública que sea acorde con los tiempos, no solamente con los tiempos globalizados, sino también con los tiempos que está viviendo nuestro país y que nos tiene a todos los mexicanos consternados, preocupados, pero nos tiene también muy levantados en ánimo para seguir adelante. Y bueno, todo esto lo estamos haciendo también y desde el IFAI haremos nuestra tarea como nos corresponde, con entusiasmo, con muchísimo cariño por nuestro querido México y desde luego muy preocupados por el bienestar y la seguridad de los mexicanos. Después de decirles estas palabras, quiero darle las gracias a la ponente que tenemos hoy, que es de lujo, a doña Yadi Fernández Iparraguirre, que nos visita del hermosísimo país hermano Perú. Yadi Fernández Iparraguirre, ella es asesora de proyectos en la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, en donde dirige la implementación del proyecto de inclusión digital y trabaja en la elaboración del Plan Nacional Estratégico de Gobierno Electrónico. Ha trabajado como analista de proyectos digitales, subgerencia de remesas del Banco Interbank, asesora de la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santiago de Surco, Perú, subgerente de Informática y Desarrollo Tecnológico de la Municipalidad San Martín de Porres. Yadi Fernández es ingeniera en sistemas y maestra en Administración de Tecnologías de Información por la Escuela Superior de Administración de Negocios, miembro del PMI Institute y cuenta con 8 años de experiencia en innovación, investigación, supervisión y reingeniería de procesos, gerencia y gestión de proyectos, gestión del conocimiento, gerencia de operaciones, docencia universitaria, marketing y liderazgo. ¿Algo más? Muchas felicidades, es un currículum muy rico, muy amplio y que seguramente nos dará a todos nosotros mucha información que es muy importante, sobre todo en este momento. Bienvenida y le rogamos que haga uso de la palabra. Muchas gracias, María Patricia. Muy buenos días a todos los presentes. Para mí es un enorme placer el día de hoy poder estar acá con ustedes en esta tierra mexicana, una tierra tan querida por mi familia, por los peruanos, cálidos, muy amables. Hemos sentido ese calorcito que nos une los pueblos y para mí es un enorme placer el día de hoy poder compartir feedback, conocimientos y hacer una retroalimentación con todos ustedes. Bueno, quería hacer unas aclaraciones nada más a las presentaciones. María Patricia, estoy ahora ya a cargo de un proyecto en Perú del Banco de la Nación. Estoy liderando un proyecto de gestión documentaria que se llama Hacia un Banco Cero Papel y que tiene que ver mucho con la ponencia que ahora voy a comentarles, como lecciones aprendidas. Bueno, vamos a empezar sin más preámbulos. Las presentaciones, por favor, si me las cargan en pantalla. Muy amable. Bueno, vamos a hablar esta mañana acerca de la importancia de la gestión documental en el desarrollo de proyectos para la administración pública.
Es muy importante tener en cuenta cuando uno va como entidad pública a desarrollar proyectos relacionados a la gestión de los documentos, a la gestión de los archivos de la información, tener en cuenta muchos lineamientos enfocados tanto a la seguridad de la información, enfocados tanto al tema del acceso a la información, al tema de roles y responsabilidades de cada uno de los funcionarios y sobre todo la gestión del cambio. Cuando de un momento a otro dejamos el proceso tradicional de foliar, de sellar los documentos y pasamos a trabajar en un entorno digital. La presentación la ha enfocado en eso, pero sobre todo estamos apoyando a una corriente internacional y esa corriente internacional de que hablamos los países, de que hablamos en diferentes cumbres, hablan nuestros mandatarios, se llama la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Esta Sociedad de la Información y el Conocimiento, la que México fue uno de los primeros países, uno de los primeros 8 países cuando se firma esta alianza internacional del Open Government Partnership, fueron 8 y ahora hay más de 60 países y en los cuales Perú se adscribe a esta alianza del gobierno abierto. Hablamos del gobierno electrónico, ¿no? Hablamos de la inclusión digital, hablamos de la telemedicina, del teletrabajo, hablamos del dinero electrónico. ¿Qué corrientes se están trabajando? ¿Qué se viene en cuanto al tema de la sociedad y el acceso a la información? Lo que conocemos hoy en día en un proceso tradicional, que son los trámites, el hacer las colas y hacer un trámite a un servicio del Estado a nivel digital o en un entorno electrónico, se llaman los e-servicios, que son los servicios en línea. Estamos trabajando en una oficina bajo un horario establecido para el entorno y el mundo digital se llama el teletrabajo. Significa que desde un punto de Internet, desde un acceso a Internet, tengo los mismos derechos laborales, ejerzo mi autonomía de funcionario laboral, pero estoy trabajando como en casa, porque estoy accediendo desde un punto de conectividad. Es muy importante el fortalecimiento de estas capacidades de todos los funcionarios y los ciudadanos para poder acoger adecuadamente estos lineamientos que se están hablando en diferentes organizaciones y cumbres. Entonces, tenemos una sociedad de la información que está aprendiendo, tenemos una sociedad de la información que ejerce lineamientos a corrientes internacionales. Hay muchas cumbres, como la Alianza por el Gobierno Abierto, que ya tiene un plan de acción de gobierno abierto, que cada país tiene que implementar un plan de acción y donde involucra a muchos actores. También tenemos políticas de gobierno electrónico, que trabaja muy de la mano con la conectividad, con la red dorsal de la banda ancha, con poder llevar más servicios en línea para beneficiar a más ciudadanos. Hablamos también de una sociedad que aprende, una sociedad que colabora, que no solamente trabaja con datos, que está en una página en formato duro, como lo llamamos en un PDF, sino que está en formato accesible. Y es una data colaborativa. Aprendemos y trabajamos de manera participativa. Cuando tenemos que tomar decisiones en algún ayuntamiento, en un gobierno local acerca de quiero mejores pistas, quiero mejores servicios para mi localidad, ejercemos una participación ciudadana. En el mundo electrónico lo llamamos la e-participación, la participación electrónica. Por ejemplo, una corriente muy fuerte tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales ejercen una participación electrónica donde los ciudadanos pues comentan o participan y toman algunas los mandatarios pues reciben esa información como feedback, como una retroalimentación para mejorar algunas políticas o lineamientos. Entonces, estas corrientes internacionales que nos ayudan a esta sociedad de la información y el conocimiento son plasmados en diferentes políticas o planes o encuestas. Una de ellas, en el caso de gobierno electrónico, que es la que publica Naciones Unidas, que es el Survey 2000, la última publicación, que es la encuesta del Survey de e-Government 2014, donde por primera vez los 193 estados, miembros de las Naciones Unidas, ahora tienen, por ejemplo, sitios web nacionales. También, en cuanto a la prestación de los servicios en línea, en esta encuesta pues, registró un mayor incremento de servicios en línea por parte de los países.
Y algo muy importante que marcó una diferencia y que a nosotros como país en Perú nos elevó en cuanto a los indicadores de esta encuesta fue que Perú formó parte de la Alianza del Gobierno Abierto. El haber formado parte de la alianza, haber suscrito con el Open Government Partnership, gobierno electrónico incrementa el porcentaje en cuanto a la encuesta de Naciones Unidas. Entonces, gobierno abierto no solamente debe verse como, bueno, vamos a implementar políticas nacionales o directivas que tenemos que apoyar las organizaciones de los distintos distritos o gobiernos locales, gobiernos regionales o ayuntamientos, sino que son tendencias internacionales, son lineamientos de países, de muchos países en los cuales estamos trabajando de la mano, porque la sociedad de hoy en día es una sociedad que aprende, una sociedad que emerge y una sociedad que colabora y que requiere una información acorde a las políticas, acorde a la información de cada ciudadano. Ese es uno de los documentos que está publicado en cuanto a las Naciones Unidas. Otro documento importante que también menciona el tema de gobierno abierto y sobre todo el tema de datos abiertos es el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información de América Latina, que es el Plan ELAC al 2015. Este Plan ELAC promueve políticas entre los principales lineamientos y acuerdos que se plasmaron en este documento, es de promover estas políticas de datos abiertos gubernamentales como parte de las iniciativas del gobierno electrónico. También, por ejemplo, tiene que ver de promover las políticas de datos abiertos gubernamentales como parte de las iniciativas del gobierno electrónico. Datos abiertos del gobierno va muy de la mano con el tema con gobierno electrónico. Y también hablaba de fomentar el uso de las tecnologías para poder reducir estas brechas que no todos los ciudadanos, por la conectividad a nivel nacional, que no todos los países lo tenemos, en algunas zonas rurales donde es difícil poder conectarse, ya sea por la zona geográfica o porque todavía no ha llegado la conectividad, no significa que el ciudadano no sea atendido en cuanto al acceso a la información. Entonces, nosotros como países debemos brindar todos los mecanismos necesarios que están plasmados ya en políticas internacionales, documentos internacionales para promover estas tecnologías emergentes. Algo muy importante que marca un hito en el Open Government Partnership es la que se firma en este acuerdo de la alianza cuando empezaron los ocho países en un principio, y donde el presidente Barack Obama resalta la importancia de trabajar esta corriente en diferentes continentes de América, de Asia, de África, en cuanto al tema de la transparencia, del acceso a la información, de trabajar datos colaborativos que permitan tener estándares, lineamientos entre países para promover justamente el ejercicio de la ciudadanía. Para esto, el plan de acción del Open Government pasa por diferentes fases y procesos. Primero, el país tiene que adscribirse y tener un plan nacional. Para eso hay que trabajar con la sociedad civil, hay que trabajar con las entidades públicas, con las entidades privadas, con la academia, con las universidades, para poder validar conocimientos, para poder, justamente, es un plan abierto, acorde a las necesidades de todos los ciudadanos. Y sobre esa información se tiene que validar, se tiene que trabajar muy de la mano. Es donde el gobierno abierto es donde ya no existen barreras a nivel de participación. Es el gobierno con los ciudadanos, es el gobierno con las entidades públicas que trabajan de la mano, políticas que les favorecen la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana. Esto, a su vez, tiene que trabajarse un marco normativo, porque tiene que ser plasmado en documentos, en planes de acción nacional, con metas, con hitos, con indicadores que cada gobierno debe cumplir. Y esto significa poder empoderar a los diferentes gobiernos en capacitaciones, en información, o de repente poder darles un reconocimiento en cuanto al trabajo de la información y los beneficios que van a repercutir no solamente como gobierno, sino como sociedad civil. El gobierno abierto rompe muchas barreras.
Y estas barreras tienen que ver con el tema del acceso a la información pública, porque trabaja sobre acceso a información pública, no con información privada. Esta información o este ciclo que tiene el plan de acción del gobierno abierto de poder implementar políticas, planes enfocado tanto a datos abiertos de gobierno y datos abiertos solamente, tiene que ver con poder fortalecer las capacidades de los funcionarios y también de los gobiernos. Para esto, una visión del impacto del gobierno abierto. Como gobierno abierto, la visión del Plan AGA, de esta alianza, es que más gobiernos se conviertan de forma sostenible, que sean más transparentes, más responsables, que sean más sensibles en cuanto a sus propios ciudadanos. Y bueno, con el objetivo de mejorar estas políticas y servicios públicos, así como la participación del ciudadano. Los beneficios son múltiples, ¿no? Mejoramos la transparencia, mejoramos la satisfacción del ciudadano en cuanto a que se siente que ha sido atendido ante un requerimiento solicitado por el Estado. Nos ayuda también a aumentar la productividad, nos ayuda a tener mejores iniciativas y sobre todo aplicamos la innovación en los procesos. Innovación definiéndose como la forma de hacer las cosas, pero de ahora de una manera diferente. De una manera diferente, ¿por qué? Porque el gobierno no solamente piensa en darle beneficios al gobierno, entre gobiernos, no hacer G2G, gobierno a gobierno, sino que el gobierno abre sus puertas para trabajar políticas emergentes donde el beneficiario es el ciudadano. Nosotros como gobierno trabajamos para los ciudadanos. Eso es algo que a veces nos sacamos un poco de contexto, ¿no? Y decimos, pero son políticas de gobierno. No. Son políticas de gobierno, pero los beneficiarios somos todos nosotros. Los más de 30 millones de peruanos en Perú, los más de 40, 50 millones de diferentes países, y todos nosotros necesitamos políticas que nos brinden una calidad de acceso a la información en el momento oportuno, y no crear barreras burocráticas que al ciudadano le tengan que entregar la información pasado 15, 20 días, desplegarse con el pasaje para ir a pedir un reiterativo de la información, no saber qué funcionario tiene la información, enviarle la información en un PDF y de repente es alguien que lo necesita para trabajar una aplicación móvil y no lo puede reutilizar esos datos. Es muy importante enfatizar la labor del Estado y trabajar de la mano un ambiente colaborativo con el ciudadano. El ciudadano de hoy es un ciudadano que exige a sus gobernantes, es un ciudadano que requiere información, pero que requiere también ser escuchado. Y para que el gobierno pueda ser mucho más sensible a las exigencias del ciudadano, tenemos que trabajar sobre las tecnologías, sobre lo que hoy en día el ciudadano porta. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del gobierno móvil, ¿no? El gobierno móvil. Todos aquí tenemos uno o más celulares. A ver, voy a hacer una pregunta para corroborar, porque esto está muy de teoría y de investigación. ¿Cuántos acá en el auditorio el día de hoy no tienen celular? Levanten la mano. ¿Son extranjeros? ¿Se les perdió? ¿Pasó algo? Bueno, el caso de mi mamá también cuenta, que está ahí. Ella dejó los celulares porque me dijo, no, el roaming me sale muy caro, no lo llevo. Entonces, es más, nos olvidamos el celular, regresamos, así sea, tomamos un taxi, no sé, no importa, pero regresamos, tenemos una dependencia, ¿verdad? Una dependencia muy fuerte con el celular. En el celular podemos revisar el correo, podemos tener acceso a las llamadas telefónicas, es una portabilidad. Chatear, WhatsApp, ¿no? Miles de información que podemos ahora trabajar. ¿Y el gobierno cómo debería atacar esta estrategia para trabajar políticas focalizadas? Pues a través del celular podemos mandar comunicaciones, por ejemplo, ante un siniestro, ante un riesgo de un tsunami, ante un riesgo de un sismo, poder trabajar data, metadata, geolocalizada y poder decirles, en una hora ustedes tienen que, en este caso, bueno, alejarse de la zona de playa porque posible marea alta. O, por ejemplo, en el caso ante una enfermedad tipo el dengue, que podría pasar en alguna zona, por ejemplo, zonas tropicales que tenemos en Perú, las zonas de Pucallpa, que podría haber un problema de dengue, entonces como Estado podríamos utilizar esa información para enviarle al ciudadano. No necesariamente hay que tener un teléfono inteligente, un smartphone. Puedo tener un teléfono que solamente recibe mensaje de texto, pero ya le estoy enviando una información al ciudadano.
Un agricultor que está cosechando, que está cambiando la hoja de coca por el cultivo del cacao en el Brain, ¿no? Necesita información, necesita capacitación para saber cómo debe mejorar la agricultura, cómo debe mejorar sus tierras. ¿Cuál es nuestro rol como gobierno? Nuestro rol como gobierno es enviarle toda la información vía mensaje de texto, si es que la tecnología que porta más el ciudadano, indicándole los tips o indicándole previsiones que debe tomar en cuenta para el mejor cultivo de sus cosechas. Esas son las estrategias en las cuales el gobierno, como gobierno, nos toca ahora actuar, identificar necesidades de los ciudadanos, proveerles de información, metadata geolocalizada, hacer una segmentación de la data por tipos, por necesidades, y ahora se trabaja mucho en la tendencia del gobierno móvil, que es brindar información a los ciudadanos al alcance del ciudadano. ¿A cuánto nos ha pasado? A mí me pasó en Perú con un operador de móvil. Quería saber cuánto es que tenía en saldo para recargar, y me manda un mensaje de texto y me dice: usted ingresa a la página www.claro.com.p, ingrese su usuario, su contraseña y puede saber cuánto tiene de saldo. ¿Lo haríamos? ¿Estás ocupado? ¿Tu tiempo vale oro? ¿Quieres las cosas inmediatamente rápidas? No lo haces. Pero si envías un mensaje de texto como en la palabra, no sé, recarga o saldo, y te devuelve, estás contento, quieres esa información. El ciudadano requiere eso, requiere información inmediata. Consulto, respondo, que son bases de datos que se tienen que preparar. Pero para preparar esas bases de datos tenemos que saber clasificar la información, trabajar la información de manera adecuada, teniendo en cuenta políticas de gobierno abierto, políticas de datos personales, políticas de seguridad de la información, políticas, obviamente, si es una información confidencial, tiene un tratamiento diferente. Trabajar también mecanismos que tengan que ver con la digitalización, el Laserfish, la firma digital versus firma electrónica. Eso es algo que ahora lo vamos a comentar. Entonces, estas sociedades, en cuanto a las corrientes del gobierno abierto, tienen diferentes principios. Los 3 principios del gobierno abierto: la rendición de cuentas, la transparencia y la participación. Nunca se olviden. Esos son los 3 grandes principios a donde apunta el gobierno abierto. Rendición de cuentas, pues es información, es recursos del Estado. Los recursos del Estado tienen que publicarse, tienen que informarse a la ciudadanía en qué se gastan las obras del Estado, cómo se llevan a cabo las acciones en cuanto a la gestión de los recursos del Estado. La transparencia, ¿no? La transparencia nosotros en Perú tenemos un portal de transparencia. Este portal de transparencia tiene una norma de carácter nacional obligatorio, donde todas las entidades del Estado tienen que sí o sí publicar información en cuanto a los recursos del Estado, los presupuestos de cada tipo de gobierno, ya sea ministerial, gobiernos regionales, gobiernos locales. Tiene que publicar información de las unidades móviles, cuánto se gasta en combustible, todo lo que el ciudadano requiere saber en cuanto a la gestión. Y publicar la agenda del funcionario, porque cuando a veces dicen, no, es que el funcionario, alguien nos preguntaba, un alcalde en un distrito, ¿no? Decía la transparencia, el señor llegó un poco tarde a la reunión, nos preguntaba: ¿y ustedes saben qué debo hacer yo para que no me vaquen? Nos preguntaba nosotros en ese momento como gobierno electrónico. Decía, la fórmula para que un alcalde, un gobernante no lo vaquen, pues es simple, es transparentar la información, no hay más. Es decir, en qué se trabaja, en qué se gastan los recursos del Estado, su agenda, dónde está, para que el ciudadano no piense pues que está de vacaciones, ¿no? Sino que está en algún distrito, en un departamento, cumpliendo qué labores como funcionario. Y esa es la receta para no ser vacado. Y segundo, la participación y la colaboración. Y eso es algo que nos corresponde y nos beneficia a todos nosotros. Sin régimen, sin tener un estatus de funcionario. Participación, colaboración, ciudadanos, gobierno, sociedad civil, entidad pública, entidad privada, la academia, todos trabajamos data colaborativa. Data colaborativa se refiere a, desde, por ejemplo, este aplicativo móvil que lo usamos mucho en Lima, creo que acá también, el Waze, para poder ubicarnos cuando manejamos en el tráfico y saber qué ruta tomar.
Ese Waze fue trabajado en un momento como piloto, lo trabajaron en Israel, bueno, ahora Google lo ha comprado, en algún momento de repente costará, pero por ahora es free. Entonces significa que podemos nosotros pues trabajar de manera colaborativa, ¿no? Alguien ve un policía que está a una cuadra, informa en el Waze, hay un policía en una cuadra. Entonces alguien que viene así a mucha velocidad sabe qué acción debe tomar, luego te puede informar si ha habido un tráfico denso, aparece la ruta, ¿no?, en rojo. Es más, queremos que nos puedan informar más datos, pero ¿quién lo produce? ¿Quién trabaja esa información? Cada uno de nosotros que trabaja para todos de manera colaborativa. Es un claro ejemplo de lo que es la colaboración. La data abierta. Esta data abierta, hay dos corrientes, ¿no? Esto es la última publicación que los invito, si lo pueden descargar de CEPAL. Acaba de ser publicado, se llama Datos Abiertos y Ciudades Inteligentes en América Latina. Son estudios de casos de 3 países, está Uruguay, Argentina y Lima, Perú, en cuanto al tema de datos abiertos. Bueno, datos abiertos tiene que ver mucho con la economía emergente, habla de las innovaciones en los servicios públicos y sobre todo de la OGD, que es los datos abiertos del gobierno. Y no los datos abiertos. Hay 2 diferencias. La OGD, datos abiertos del gobierno, y datos abiertos así solo, a secas. Nosotros trabajamos sobre la OGD como entidades públicas, sobre los datos abiertos del gobierno. Y sobre esos datos abiertos del gobierno, para saber qué es un dato abierto, tiene que cumplir esas 3 premisas que están ahí resaltadas. Disponibilidad y acceso. Significa que no estoy tocando el alcance de la protección de datos personales. Segundo, reutilización y redistribución. No tengo que tener patentes, no tengo que tener derechos de uso, porque es público, es abierto. Y la persona que lo tiene que ceder para que pueda entrar en ese entorno. Participación universal, que no tiene que ver brechas de acceso, de color, de raza, de idioma, de nada, efectivamente. A eso es que nos tenemos que enfocar. No sé, ¿ya terminamos en el tiempo? ¿Sí? Tiene todavía sí, tiempo. perfecto, Claro que sí. muy bien, gracias. A ver, si me pueden poner la presentación, gracias. Perdón, le voy a hacer una brevísima interrupción Sí, para claro. que si va a haber algunas preguntas, señorita, nos haría favor de pasar de una vez las tarjetas, si es que va a haber preguntas, Sí, por me favor. avisan, por favor, Gracias. con el árbitro, así cuánto voy de tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, dentro de estos principios del gobierno abierto, básicamente tiene que ser datos recolectados de la fuente, por eso dice que deben ser primarios, no propietario, no discriminado, o sea, son información pública y tiene que tener una licencia libre para poder hacer uso de ella. Dentro de los datos abiertos, que va muy de la mano con el gobierno abierto, acá se trabajan los metadatos, esos metadatos que hablábamos de poder segmentar, de poder focalizar estrategias de Estado, tienen que ser trabajados para poder tener estrategias efectivas. De lo contrario, pues enviaremos a los 30 millones de peruanos y no todos les puede satisfacer esa información que ha sido enviada por el gobierno. Las corrientes relacionadas a la gestión documental aplicada al Open Government, hablamos de un gobierno electrónico, hablamos de la e-transparencia, de los e-servicios, del e-document, de la e-democracia, del gobierno móvil y algo emergente a su costado están las redes sociales. La gran importancia que ha tomado hoy en día las redes sociales, ¿no? Todos los políticos dicen, pues, publicó en su cuenta de Twitter, ¿no? Fuente de referencia fue la cuenta de Twitter. Políticos, funcionarios que ejercen opinión pública tienen sus cuentas públicas y los ciudadanos pueden interactuar con ellos, pueden preguntarles, pueden escucharlos también, responderlos. Entonces, las redes sociales forman parte de la participación que los gobernantes ahora tienen un acceso y una ventana para poder saber la satisfacción del ciudadano. Y a eso tiene que ver con la Big Data, la gran base de datos de información. Y esa gran base de datos de información que todavía, según el último reporte de Gartner, sí se mantiene como top, tanto Big Data como Cloud Computing, que es trabajar información en la nube, son 2 corrientes emergentes que como gobierno debemos tomar en cuenta para poder focalizar, para poder trabajar estrategias de información clasificada. Y esa información clasificada lo tenemos que primero delimitar antes de adquirir alguna solución de gestión documental. A veces
lo que nos pasa es que adquirimos cierta tecnología que nos permita trabajar metadatos, que nos permita trabajar SMs, Laserfish o algunos contenedores de gestión documental, pero no es así. Primero se define el alcance, los lineamientos, se trabajan las políticas emergentes y sobre esas políticas se trabaja ya data focalizada. Por eso que todavía hablamos de estas corrientes alternas que van muy de la mano con la gestión documental. Y tienen varios principios. Uno de ellos es promover la transparencia. Para promover la transparencia es alinear los procesos de la gestión documental a estrategias de gobierno abierto, de gobierno electrónico, y para poder potenciar la famosa interoperabilidad. La interoperabilidad es el nivel más alto del gobierno electrónico. Hablamos primero de los servicios en línea, hablamos de los servicios que tienen que ver con transacciones electrónicas, que es el comercio electrónico, pero ahora los gobiernos requerimos trabajar información en línea, validar que es un beneficiario de algún servicio público del Estado, validar que esa persona tiene ciertos beneficios por la edad o por el tipo de Estado que se ha manifestado, que se ha inscrito. Entonces, esos beneficios que son focalizados, requerimos de información de diferentes repositorios de diferentes entidades. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Y es lo que nos pasa en Perú, que trabajamos convenios, ¿no? Convenios con cada ministerio que tiene a su cargo tal información y decimos, esa información le pertenece a tal ministerio, no lo puede proveer para la interoperabilidad, ¿no? Sí lo puede proveer, lo puede integrar, porque lo que necesitamos es darle al ciudadano información inmediata y oportuna, y ahí cumple una gran labor la interoperabilidad. Hay que fortalecer la ciudadanía, y la ciudadanía se fortalece con políticas, con normas, con lineamientos en cuanto a la gestión documental, como por ejemplo directivas en la firma digital, en los certificados digitales, como por ejemplo directivas para las políticas públicas, el acceso a la información, normas internacionales como las ISO, ya relacionadas a la gestión documental, y otras políticas que como país podemos llevar a cabo o en este caso declarar y aprobar. El fortalecimiento de la ciudadanía tiene que ver, por ejemplo, con el último encuentro que hubieron los países de la Alianza del Pacífico. En estos países de la Alianza del Pacífico se trabajan acuerdos relacionados a la interoperabilidad en cuanto a tratados de libre comercio. ¿Qué significa? Que nosotros como países de esta Alianza del Pacífico tenemos que trabajar estándares para la portabilidad, para la interoperabilidad y no tener políticas nacionales cerradas al comercio electrónico, cerradas al Tratado de Libre Comercio, porque eso nos ayuda a ser países mucho más ágiles. Ese es un claro ejemplo de lo que tendría que ver con las normativas internacionales. También fortalecemos la ciudadanía a través de políticas como el uso del DNI electrónico, con una firma y un certificado digital para permitir fortalecer los servicios en línea del ciudadano. La factura electrónica, caso de Brasil, que trabajó una factura electrónica en cual trabajó normativa con esta entidad acreditadora que es el ITI, que es el Instituto de Tecnología de Información, que para nosotros sería el INDECOPI en Perú, donde certifican justamente diferentes mecanismos para fortalecer la ciudadanía. Caso de Perú también está a su cargo de la SUNAT, la factura electrónica, y tenemos, en este caso tiene como techo la normativa de la firma y certificado digital, que Perú desde el año 2000 fue uno de los pioneros en cuanto a normativas. Hablamos de fortalecer los servicios, lo que hablamos del DNI electrónico, el teletrabajo, la telemedicina, el expediente electrónico. Hace unos 2 semanas el Poder Judicial ya empezó proyectos relacionados al expediente electrónico en Perú. Y esto también va ligado con otro principio, que es fortalecer las capacidades de los funcionarios. Ante todas estas corrientes del Open Government, del gobierno abierto, del gobierno electrónico, del teletrabajo, la telemedicina, la e-participación, la e-democracia, pues ¿qué pasa con nosotros los funcionarios? Tenemos que también ser capacitados para ver cuál va a ser el ámbito y el alcance de cada una de estas directivas, de estas corrientes. Y aquí tenemos que capacitarnos y el Estado tiene que capacitar a los funcionarios para poder adoptar esas medidas y estos conocimientos dentro de las organizaciones. Entonces, no hay nada mejor que inventar la pólvora
que es lo que ya se llama como estándar. Los estándares internacionales son las buenas prácticas, es como quien lo toma como referencia o como benchmarking. Y en gestión documental hay muchos estándares relacionados a la administración de los documentos, relacionados a la gestión documentaria, relacionados a la gestión o a los contenedores de información, a los workflows, a las BPMs, a todo el flujo de datos, a los procesos y todo el tema de archivamiento, ¿no?, digital. Entonces, ya hay, por ejemplo, Gartner acaba de publicar algunos repositorios de información y empresas que están trabajando políticas de gestión documental, de contenedor documental, pero nosotros debemos identificar primero cuáles son las que vamos a implementar en cada una de nuestras instituciones. Y aquí termino con la presentación que tiene que ver con lecciones aprendidas en proyectos de gestión documental. Cuando uno va a adquirir una solución de gestión documental, antes de adquirir la solución, ¿qué es lo que debo hacer? Primero, enfocarme a personas, procesos y tecnología. Tiene que haber ese triángulo mágico. ¿Quiénes lo van a usar las soluciones? Los ciudadanos. ¿Y qué son los ciudadanos? Son personas. Entonces, tiene que ser enfocado a personas. Segundo, a procesos. Una organización tiene que trabajar con procesos, ya sea en la simplificación, y todo lo que acarrea dentro de una organización, el MAPRO, ¿no?, el manual de procesos, el manual de procedimientos. Y luego es la tecnología, que es quien soporta tanto procesos y quién lo va a usar. Antes de iniciar un proyecto en gestión documental, debe revisarse, claro, el marco legal internacional, el marco nacional, para no duplicar esfuerzos y no inventar la pólvora, guiarse mucho de los estándares internacionales. No es una solución antes que los procesos, señores. Primero son los procesos, revisar nuestros procesos. Si no, lo que vamos a hacer es aumentar la burocracia. Lo que hacemos es, sobre los procesos, le inyectamos tecnología. Y lo que tenemos muy bonito se llama procesos burocráticos. No. Primero reviso mis procesos, simplifico mis procesos y luego va el canal de tecnología. Y no es tecnología, es solución. Porque la solución piensa en personas, en procesos y en tecnología. Ese es el cuadrante mágico para gestionar proyectos documentales. La gestión del cambio es importante. A veces pensamos que las personas son al final. No, las personas son el inicio, quienes lo van a usar. Y la gestión del cambio es permanente y transversal. Y a esto tiene que ir acompañado de un plan de comunicación y un plan de fortalecimiento de capacidades, el involucramiento de la alta dirección, y se tiene que trabajar con todas las áreas de la organización para poder tener proyectos exitosos dentro de nuestra organización. Bueno, muchas gracias, María Patricia. Gracias. Disculpen que me excedí. No, excelente. A mí me parece que ha sido una plática, una conferencia verdaderamente magistral, que además ha sido con una gran exactitud, con una gran sistematización. Ha sido muy, muy alentador todo lo que usted nos ha comentado, y además con temas verdaderamente que no solamente es lo novedoso, sino que nos refleja la importancia y la utilidad que tiene justamente en este momento. Y ha tocado usted temas interesantísimos. Cuando hablaba usted de la telemedicina, hoy en día hay médicos, me ha tocado en lo personal, que ni siquiera ya lo llevan a uno a la camilla para auscultar, sino que todo es a base solamente del aparatito que midió, de la resonancia, de la tomografía, de etcétera, etcétera. Y entonces los diagnósticos vienen ahí antes de que el doctor esté preguntando, esté tratando de ver cómo lo hacía Hipócrates y como lo hacían tantos médicos hasta hace poco tiempo. Y luego ha tocado usted un tema importantísimo del que no puedo dejar de hablar, que es el teletrabajo. Me tuve una pasión por los temas laborales y le he de decir que el teletrabajo, efectivamente, usted lo ha dicho muy bien, es una actividad humana, es el trabajo que se realiza cuando participa una actividad de carácter electrónico. Desafortunadamente, los legisladores mexicanos en el año 2012 modificaron nuestra Ley Federal de Trabajo y equipararon el teletrabajo con trabajo a domicilio, con el típico clásico trabajo a domicilio, lo cual es una deuda que se tiene para el mundo del trabajo en ese sentido. Tiene enormes ventajas porque le permite, por ejemplo, problemas de movilidad, facilidad de traslados o, al contrario, evitar el problema del traslado, muchísimas cosas. Y tiene también otras desventajas en los que, como todo, siempre hay los pros y los contras y habrá que analizarlo. El principal problema del teletrabajo que yo encuentro
es que, y todo lo que es este tipo de actividad electrónica, que desde luego no menosprecio, no digo que no sea importante, pero aguas, ojo, tenemos que tener mucho cuidado como sociedad, porque nos vamos desvinculando en el afecto, en el diario, en el trato diario personal, lo cual afecta la cohesión social. Eso me parece que es algo que se debe tomar muy en cuenta. Bueno, ese es un punto de vista muy personal. Yo creo que definitivamente, como usted nos acaba de decir, las páginas de las web nacionales pues ayudarían muchísimo en estos sistemas modernos de gobierno abierto y que ayuda mucho a la rendición de cuentas y la transparencia, con lo cual nos hará que los gobiernos puedan ser pues más eficientes y más eficaces como una forma de generar productos públicos de calidad con estos datos abiertos, que son prácticamente las recomendaciones que también hace la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Y desde luego estos datos abiertos pues amplían la capacidad de respuesta y la flexibilidad que decía yo al principio frente a los cambios que tienen las sociedades en estos momentos. Pero también es muy importante porque yo creo que se enfrenta a darle respuesta a las grandes expectativas, las diagnostica, las expectativas que tiene la sociedad civil. Y en ello viene la identificación del interés público, que a mí me parece que eso es un tema muy importante. Bueno, y en el impacto del gobierno abierto del que usted hablaba, se habla del aumento de la productividad y en el pensamiento de todos nosotros cuando hablamos de productividad, luego vamos a pensar a la productividad económica. Y aquí vuelvo nuevamente con el tema, hay que pensar también en la productividad social. Necesitamos ir de la mano lo económico y lo social, porque si no nuestras sociedades se nos van a ir desbaratando. Pues yo no tengo nada más que decir, porque por supuesto lo que yo diga es lo que he aprendido ahorita justamente de lo que usted nos ha dado. Hay algunas preguntas que entonces yo le voy a pasar. Tenemos solamente escasos 15 minutos para la respuesta. No sé si usted quisiera verlas y darse cuenta, son 4, podría darle respuestas a las 4. Y con mucha pena ya no aceptamos más, porque si no el tiempo se nos va y tenemos otra conferencia muy importante en un momentito. ¿Me ayuda a leer? Sí, claro, cómo no. Está escrito en sánscrito. No, perdón. Dice, y viene justamente de la Secretaría del Trabajo. ¿Cuáles son los mecanismos o procesos que resultan adecuados para fomentar la portabilidad en materia de gestión de información y transparencia? Gracias. Bueno, la portabilidad en la gestión de la información y la transparencia tiene que ver ya con justamente con las corrientes del gobierno abierto. El gobierno abierto ya, esta alianza tiene ya lineamientos por cada uno de estos 3 principios, tanto la transparencia, la colaboración, la participación. Lo que da son lineamientos internacionales que cada país, cuando ya lo acoge y lo implementa como un plan nacional, al validar con estos actores importantes en la sociedad, que son los stakeholders claves, que se involucra a la sociedad civil, a la entidad pública, privada, a la academia, con ellos valida la información customizada, la información personalizada, pero tiene ese gran gorro, ese gran lineamiento que ya la alianza lo ha definido. Y estos para nosotros como países son justamente, esos son los lineamientos. Entonces nuestros lineamientos o estándares los da el Open Government Partnership y a nivel de lo que es propiamente la gestión documental tenemos a las ISO, las diferentes ISOs que nos dan mecanismos para llevar a cabo adecuadamente esos estándares internacionales con certificación, con calidad. Esos son nuestros lineamientos. Muchas gracias. Esta fue una pregunta de don Arturo Salazar. Don Manuel Trejo Sánchez nos pregunta o le pregunta, dice, ¿la gestión documental se refiere a originales o copias, considerando que cualquier copia puede ser falsa? Qué buena pregunta. Nosotros también en un proyecto que estoy a cargo en Perú, estamos haciendo una capacitación relacionada a ello. La gestión documental en cuanto al original y las copias. Bueno, depende, porque la gestión documental electrónica o el e-document, ahí utilizamos mecanismos de autenticación y quien garantiza que ese documento es la fiel del original y que tiene el mismo carácter de valor jurídico legal ante los tribunales y los jueces se llama firmas, los certificados y las firmas digitales.
La firma y certificado digital hasta ahora es el único medio que garantiza la seguridad, tiene el mismo carácter y valor jurídico normativo ya en el Estado en cuanto a poder presentar un documento firmado electrónicamente, digitalmente, y reduce las copias porque las copias pueden ser digitales. Pero si estamos hablando de una gestión documental tradicional todavía en cuanto a los documentos físicos firmados tanto en original y copia, tiene que ver mucho con los TUPAS. Bueno, TUPAS lo llevamos en Perú, no sé cómo le llaman acá, los textos únicos de procedimientos administrativos, donde están todos los costos y las tasas de cada procedimiento en el Estado. Entonces, el TUPA es que por cada procedimiento dice si debes presentar en original y en copia. Eso usted tiene que trabajar con la simplificación administrativa, que está a cargo de muchas veces de la Secretaría de Gestión Pública, quien revisa estos documentos y los modifica. Entonces, las normativas hay para dos corrientes. La tradicional, en base al rediseño y como fijen los procedimientos en la gestión pública. Y bajo los electrónicos, el e-document, tenemos a la firma y el certificado documental que garantiza la viabilidad jurídica, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, las siguientes, una es un comentario que se hace, dice la modernidad debe tomar en cuenta a los ciudadanos. Yo creo que sí toman en cuenta a los ciudadanos. Y hoy en México con la factura electrónica los indígenas de Chiapas están pasándola mal porque les piden factura para vender el té, manzanilla o sus artesanías. Bueno, esos son temas que se tienen que ir resolviendo. No creo que se les pida a un indígena una manzanilla, una factura por vender un tecito de manzanilla, pero yo les voy a decir que en el estado de Puebla, no ahora, desde hace muchos años, hay una cooperativa de cafetaleros, la Tzopan-Titataniski, que está en la Sierra Norte, y ellos, por la Tosepan-Titatanisque, perdón, y ellos, por ejemplo, desde hace mucho tiempo manejan en sus propias computadoras, y son indígenas de calzón blanco, donde están manejando su computadora para ver cómo va la bolsa de valores y para ver cómo van los precios y los índices respecto del café. Entonces, ya cuando ellos están haciendo unas ventas y demás, en realidad ya tienen la capacidad para poder tener la información y los elementos necesarios para cumplir con todo esto. Pero no sé, desde luego sería muy interesante. Y antes de que usted continuara, para que con ello cerramos, algo muy simpático nos preguntan, ¿qué es vaqueado? Vacar. Vacar, bueno, en Perú vacar es cuando a un gobernante, a un alcalde, ya no ejerce, ya se va, o sea, no termina su mandato y ejerce de un momento, o sea, no ejerce de un momento a otro porque los ciudadanos lo han decidido así, porque puede ser porque no ejerce la autoridad competente, digamos, dentro de su jurisdicción, y los ciudadanos presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones que pues ya no siguen sus funciones de la administración pública y es finish. Bueno, a eso bien. Se refiere con vacar. Muchísimas gracias. Y en cuanto a la factura electrónica, sí quisiera comentarles, pues en Perú recién la SUNAT ha emitido esta normativa para nosotros en cuanto a la factura electrónica y claro, tiene que ver con criterios. No me imagino pues que por un té de manzanilla o de repente por vender algo así tendría que delimitarse, ¿no? Por producción en grande. Claro, por producción en grande, más que por unidades. Es algo que todavía se tendría que en todo caso informar mejor al ciudadano, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la ingeniera Yadi Fernández Iparraguirre y le damos también… Sí, Patricia, agradecer a Patricia, también la moderadora, porque debo decir que Patricia Cursain, junto con Arely Cano y un servidor, formamos la Comisión de Gestión Documental y Archivos y bueno, tanto la conferencia ha sido como todas las que hemos tenido el día de ayer extraordinaria y también la moderación, hay que decirlo, Patricia. Muchas gracias y Patricia entregará el reconocimiento en plata. Ahí lo tienes, es el reconocimiento. Perfecto, muy bien. Como académica siempre pido mi papelito. No, es que ahora es muchas digital. Gracias. Muchas gracias. Sí, claro, sí, se mandan también por muchas digital. gracias, María. Espero que es una hoja con el signo de la independencia de México.